Claro, porque no funciona lo de allá. Pasa lo mismo en otro video, el cambio de la diapo. Bueno, ¿cómo están? Bien, aquí, disculpen la frase, pero no tuve que comer. Bueno, continuaré. Ya voy a subir la clase todo. Soy un hombre igual. Soy igual. No es fácil esta parte. O sea, generalmente Ramos los salva con cabello. Ya. Habíamos quedado en. Tengo ya visto la parte más básica del asunto. Y vamos a hablar un poco de antibiótico-terapias, que es con lo que vamos a partir. ¿Ya? La terapia antibiótica es fundamental en el manejo clínico de muchas patologías, por razones obvias. Hay algunas limitantes que tenemos en caballos. En Chile estoy hablando de la cantidad de fármacos a los cuales disponemos. ¿Ya? En general en Chile, adelante, Patronal, el pool de fármacos que hay para caballos es bastante limitado, principalmente porque el número de caballos en Chile es bastante pequeño. Según los censos que hay por ahí, me ha dicho algunos, no bien, lo digo totalmente, pero hablan de que hay 300.000 caballos, 400.000 caballos, 300.000 caballos. Entonces, claro, y esos tienen atención veterinaria los caballos de deporte, de alta competencia, de alta competencia, qué sé yo, y algunos que otros de la hora agrícola, el resto muy poco. Entonces, claro, para los laboratorios no es tan llamativo traer grandes, de farm y todo, muy. A eso se suma que hay mucho mercado negro, cada vez menos por suerte. Entonces eso también atenta con que podamos, como veterinarios, exigirle a los laboratorios, los que exigirles, pedirles que traigan más cosas, porque ellos dicen, claro, les podemos traer más cosas, pero vamos a competir con el mercado negro, que ustedes mismos están solventando, hay muchos colegas, sobre todo más viejitos, compran fármacos en el mercado negro. Puede ser. No lo recuerdo. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas que nosotros tenemos a mano. Algunas están en forma constante, unas a veces aparecen o desaparecen. Los continuos, por ejemplo. Ahora hay todo un problema con la fabricación de algunos antibióticos en Chile, por algunas disposiciones del SAC, que tiene líneas únicas por antibióticos, y eso por laboratorios carísimos. Cada línea de producción de un antibiótico son millones de dólares. Entonces, les pediría que hicieran casi una línea de producción para cada antibiótico. Muy difícil. Entonces, viene mucho importado por los mismos laboratorios. A veces los mandan a hacer afuera, por los y en ese trayecto a veces no hay oferta. O sea, se agotó y hay que esperar a que llegue. Ahora, lo que vamos a ver es generalmente lo que sí está a disposición. ¿Ya? Para que vayan
la idea es que cuando ustedes ya salgan, sepan qué herramientas pueden tener. Este ramo es de tercero, cuarto. Quinto año ya. Tampoco. Están en la última etapa de un síndrome, que parte como ahí a la mitad del cuarto año. El síndrome de no aprendido nada. ¿Cierto? Todos pasamos por eso. Oh, yo también cuando iba en quinto, así, oh. Y después ya cuando uno está terminando quinto, como que se acaba. Como que uno dice, ah, ya sí, ya no aprendí. No, es como que, no, pero saben mucho. Eso es solamente miedo y inseguridad, pero saben mucho. Y no permitan a nadie que le diga, no, usted no sabe nada. ¿No? ¿Sí sabe? Ya. Tranquilo. Bueno, vamos a hablar de la antibiótico-terapia. Obviamente se utiliza en cuadros infecciosos. Generalmente uno la instaura con un diagnóstico presuntivo. Lo ideal sería, obviamente, hacer un antibiograma, bla, 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 pero eso en la práctica es inaplicable. Generalmente lo utilizamos en cuadros que son, digamos, refractarios, algún tipo de tratamiento, qué sé yo, o que viene el concepto historial, claro, ahí hacemos antibiograma y todo, pero generalmente, si no, diagnóstico presuntivo y administramos el antibiótico, ¿cierto? Porque a veces no hay tiempo que perder. Todo también muy relacionado a la experiencia personal que ustedes vayan adquiriendo cuando ya estén trabajando, ¿cierto? Ahí viene todo lo que es ya el ojo clínico, las horas de vuelo, ¿cierto? Y por conocimiento estadístico, es decir, se sabe que para tal o cual patología hay que utilizar tal o cual antibiótico. ¿Por qué? Porque estadísticamente se ve que eso ha ido funcionando por los años, por el tiempo. ¿Ya? Avanza bien, Felipe. Bueno, ¿cuáles son los factores de la selección de antibióticos que vamos a... los factores de la selección de antibióticos? Primero, el mecanismo de acción, ¿cierto? Sabemos que las bacterias en general se van a multiplicar en ciertas condiciones, unas sí, otras no. Unas se van a multiplicar de cierta manera, otras de otra manera, algunas van a ocupar ciertos sustratos, otras otros. Entonces, para eso hay distintos tipos de antibióticos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la infección con la cual ustedes estén presentes, va a ser el antibiótico que ustedes van a empezar a utilizar. Lo otro es la elección de monodrogas versus asociaciones. Por ejemplo, hay algunos productos que vienen ya antibióticos mezclados, que hacen sinergia entre ellos, ¿cierto? Que con eso lo que se está buscando, ¿cierto? Es aumentar una eficacia, disminuir reacciones adversas, si es que yo pusiera de otra manera, en cierta medida, poder tener a raya, ¿cierto? La resistencia bacteriana. Eso es como lo teórico, la práctica científica. Bueno. Es de ahí, por ejemplo, el típico ejemplo de estas asociaciones, ¿cierto? De antibióticos, vamos a hablar un poquito de asociaciones de antibióticos con nuestros fármacos también, también existen esos productos. El típico combiótico de Pfizer, alguna vez se testó en los años 80, y fue como un boom. Claro, porque tenía penicilina, ¿cierto? Y tenía estreptomicina. Entonces con eso tenía un abanico grandote para agarrarte de varios lados. Antes estaba la penicilina sola por un lado, la penicilina sola por otro lado. Entonces lo agarraron, lo juntaron. Y tuvieron un antibiótico bastante más potente, más seguro, una reacción adversa, bla, bla, bla. Hasta el día de hoy esa combinación existe. ¿Ya? El día de hoy. Pendistrep, en Centroamérica, se llama Penestrep. Penestrep. Doctor, coloca el Penestrep. Bueno, las asociaciones. ¿Cuál es la idea de las asociaciones? ¿Cierto? Ampliar el espectro, provocar sinergia entre estos antibióticos, ¿cierto? Lo cual, por tanto, viene ajustada las dosis, viene ajustada algunas cosas, etc. Concentraciones principalmente, ¿cierto? Que lo hace ser mucho más eficaz a menos cantidades. Disminuir efectos inconvenientes, tienen mayor margen de seguridad y potencia sus mecanismos de acción. Hay antibióticos que funcionan de cierta manera y otros de otra manera, pero que si los juntamos, su funcionamiento, ¿cierto?, se va a ver potenciado. ¿Ya? Farmacología general, ya deben haber hablado de eso.
ahí tenemos, ¿cierto? Esa foto que es muy buena, porque es una foto antigua. Así que, vendían el frasco. Porque estos gallos lo hicieron y incluyeron para vacunas, equinos, cerdos, caprinos, rana, caiba, lo que fuera. ¿No? Entonces, vendían unos, no sé, 5 grados, unos frascos que eran de litro de antibióticos. Es caro. Después, bueno, salieron las copias y todo, que son igual de buenas, digamos, pero... ¿Era penicilina con qué? Streptomicina. Dihidrostreptomicina. Dihidrostreptomicina. Penicilina G procaínica con dihidrostreptomicina. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta al momento de escoger mi tratamiento antibiótico es el costo del tratamiento. ¿Ya? En algunos casos, por ejemplo, si yo estoy atendiendo un caballo de alta competencia, a veces esa no es límite. Digamos, yo tengo un caballo que vale 50 millones de pesos, el dueño va a decir, no, está bien gasto. Pero si yo estoy viendo a lo mejor un caballo que no es de alta competencia, o estoy viendo un criadero grande que tiene un gran número de animales, ¿cierto? En el cual si yo empiezo a hacer tratamientos antibióticos de mayor valor, esto obviamente va a ser un gasto más grande, bla, 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 bla. Tienen en cuenta eso. Lo otro es, tiene mucha relación eso con la dosificación. Por ahí podemos usar algunos antimicrobianos, por ejemplo, metronidazol, de uso oral. No existe en Chile la presentación oral para caballos, entonces utilizamos la presentación de uso humano. Claro, si lo usas en dos caballitos, se da cuenta, pero si vas a hacer un tratamiento para 30 caballos con metronidazol, buena cantidad de plata te va a gastar ahí. O sea, no tú, tu cliente. Entonces hay que buscar algunas otras elecciones, lo que se llama acuerdo. Insisto, eso es en algunas condiciones. No siempre, lo que pasa es que existe un... yo creo que el mundo de los caballos es un mundo de gente con mucha plata, en general. Y en general son gente con poca plata. O sea, son pocos los que tienen mucha plata. Los otros son gente que sí tiene un poquito de plata. Pero cosa curiosa, los que tienen más plata son los más amables. Y los otros son los que más... Entonces hay que tener en cuenta eso. Si no te van a alegar. El mundo de los caballos no es de caballeros, dicen. Y todo con algunas... No con los colegas, por supuesto. Bueno, algunos sí, pero más que nada con los propietarios. Y hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Sí. ¿Te gustan los caballos, tú? Me gusta. Es bonito los caballos. Entretenido. Yo me dedico 100% a eso. De hecho, me dedico 100% a cirugía. Es lo único que solo opero caballos. Y entretenido. Métanse a los caballos. ¿Una profesora en patología quirúrgica igual? ¿Ah? ¿Patología quirúrgica sería? Algo, pero no sé. ¿En qué se debe acá? Aparece. No sé. Tengo que revisar. Me llaman. Oye, no viniste a clase hoy, ¿no? Sí, parece que acá en Providencia. En Providencia, no. No, acá en Providencia. Yo estoy en casi todos lados patología quirúrgica. Pero es mucho. Si yo hago para que tenga un grado, me gusta y todo eso, pero no es y con esto que me jodan tampoco. Entonces, al final dije, ya, voy a hacer en una o dos sedes. No, de hecho dije en una sede, no, un par de veces. Y después me llamaban y decían, muchachago, pero que hazme clase. Fue como ya. Entonces, esa primera vez, el doctor Astroza, fue como que yo dije eso y al otro día me mandó un correo. Quiero que para usted, que me van a confirmar la duda. Ok, este es esto. Y después llamó a la doctora Valdés de Providencia. Me dijo, pucha, ya, corazón de abuelo. Y después empecé a decir, no, entonces hace mucho rato dos ceros. Pero quiero decir que está en Providencia. Con eso está. Sí, sí, no, mucho. Mucho. ¿En qué estamos? El costo, claro. Ah, bueno, eso. Ya. Sobre la dosificación. Eso. Entonces, claro. Entonces, de repente hay productos, presentaciones que tienes que calcular la dosificación.
Y cuando empezás a tirar números de eso, bastante oneroso. Bastante oneroso. Hay un alumno de patología. Sí, aquí hago. Porque ayer el doctor Tosa me mandó un correo de que hay un alumno, o una alumna, que cuando esté en patología general, creo que tiene un problema para el práctico o algo así. Que si yo le podía hacer un... ¿Usted? Ahí. Pero ya sé que. Claro. Y que si yo podía hacerle como un práctico antes de un día, la llevo al fluir y luego cirugía, no sé qué cosa. Algo así. No. No. No, sí, otra. Margen de seguridad. Margen de seguridad. Importante. Por ejemplo, hay algunos antibióticos que funcionan bastante bien, pero que a veces tienen algunos problemas de infección. Por ejemplo, las quinolonas en el caballo andan súper bien para algunas cosas, pero provocan algunos problemas, como por ejemplo, diarreas. No siempre, pero es factible que te provoquen diarrea. Algunas cefalosporinas también. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un caballo que ha tenido un historial de diarrea, o tengo un caballo que está con cierta infección, ponte tú, respiratoria, bla, 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 pero está con diarrea, no le voy a poner quinolona. Primero, trato con algún antibiótico más básico, con algún aminoglicosio, controlo la diarrea, y después puedo hacer una ARDI de quinolona si es necesario, por decirlo. ¿Ya? Otra cosa muy importante a tener en cuenta cuando uno instaura una terapia antibiótica es el estado de hidratación del animal. Eso en todas las especies, ya lo habrán hablado del perro, gato, chancho, no sé por qué, eso es fundamental. Pero en el caballo es extremadamente fundamental. El caballo es un animal que se deshidrata muy rápido, muy rápido. El caballo no tiene muy buen control, ¿cierto?, de su temperatura, de taponear ciertas alzas de temperatura, etcétera, etcétera. También asociado a ciertas cosas más bien fisiológicas, esos aparato digestivo, la solución de agua, varias cosas más. Entonces es un animal que, aparte que cuando está enfermo, no quiere tomar agua, no quiere comer nada, entonces se deshidrata muy rápido. Entonces ustedes se van a fijar de que la terapia antibiótica en el caballo generalmente en las fases iniciales va acompañada con terapia de fluidos, por lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un caballo que está deshidratado, voy a tener alterada toda la absorción, la difusión tisular, la velocidad de expresión, etcétera, del antibiótico. No voy a tener una buena distribución de este antibiótico en el organismo. Eso es fundamental. Acuérdense, caballo con fiebre, qué sé yo, tiene cosas, hidratación. Por lo menos el primer día, después lo vamos controlando. Por eso se usa tanto suero el caballo, para muchas cosas. Suero. Camionate suero. Y lo otro a tener en cuenta también es el ritmo horario. ¿Ya? El ritmo horario. Por ejemplo, voy a castrar un caballo a, no sé, a María Pinto. Castro el caballo. Generalmente uno deja el tratamiento para que se lo coloquen. No hay el tuto que lo voy a poner en un injection. Entonces, supongamos que vamos a escoger, que generalmente lo que se escoge es penicilina, ¿cierto? Como tratamiento antibiótico. Si yo, por ejemplo, le receto una penicilina G-sódica, está obligado a pinchar el caballo cada 6-8 horas. Es inaplicable. Pero, por ejemplo, se emite una penicilina G-procaínica, por ejemplo, o benzatina, que si yo, eso es cada 24 horas. O una cefalosporina, cada 24 horas. Entonces ahí va mucho la elección del ritmo horario en que sea aplicable en la práctica. Porque no hay nada peor que un tratamiento antibiótico que no sea dado en el ritmo horario que se necesita y en la cantidad que se necesita. El ritmo horario del tratamiento antibiótico es sagrado. Si yo coloco una dosis que es cada 12 horas y la coloco a las 3 de la tarde, la siguiente dosis es a las 3 de la mañana. Sí o sí, no es a las 9 de la mañana del día siguiente, es a las 3 de la mañana. Siempre hay que mantener, ¿cierto?, una cantidad de antibióticos estable en el organismo. ¿Ya? Por eso, por ejemplo,
lo que nombramos recién, la proteína G sódica, endovenosa en el caballo, andan después. Pero claro, es cada 6 o 8 horas. Entonces, generalmente, ¿dónde se ocupan? En centros de referencia, o en clínicas para caballos, qué sé yo. Pero en el campo no se usa. Porque no le voy a decir al guaso, ya póngale esto casi, no te da, no va a funcionar. ¿Ya? Bien, vamos a hablar de las penicilinas en general, ¿cierto? Bueno, sabemos que las penicilinas interfieren en la síntesis de la pared celular, así es como funciona, ¿cierto? Tenemos penicilina gesódica, potásica, procaínica, benzatina, etc. Son activas sobre gran positivos y anaerobios. Hay una cosa, no, mejor se lo digo más adelante, no lo voy a confundir, cuando hablemos de la asociación. Bueno, lo que hablábamos, ritmo horario importantísimo. Dosis, en general yo no les voy a preguntar muchas dosis porque eso después ya tienen que tener en la cabeza como muchas. Las dosis que yo sí voy a preguntar es cuando entremos al capítulo de sedantes, tranquilizantes, porque eso sí es importante que lo manejen así. ¿Ya? Estos otros pueden ir a castrar al caballo, y cuando terminen de castrar al caballo, sacan el prospecto y yo sí que no se den cuenta, y viene el control, y pero un sedante, ¿cierto? Un derribo medicamentoso o algo así, no puede estar el caballo con un palo enterrado en el cogote, pero si voy a ver cuánto, no, hay que saber derribarlo, y ahí esas dosis sí voy a preguntar. Antibiótico, apréndasela, pero no creo que se las pregunte. Después igual se la van a aprender de memoria, que un día se encajan con cuatro. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, esto es lo que tengo básico yo, ¿cierto? Penicilinas. Acuérdense de eso, penicilina. Desde aquí generalmente partimos las terapias antibióticas en caballo, con penicilina. Si es que queremos hacer un upgrade de las penicilinas, porque vemos que el tratamiento no nos funcionó, llevamos 4 días de tratamiento y la cosa va igual, o peor, ¿cierto? Ya me está diciendo que hay que cambiar el antibiótico. Cambiar la terapia antibiótica. Y un update, ¿cierto? Una subida de la escala. Las penicilinas son las cefalosporinas. Las cefalosporinas hace años atrás eran antibióticos, ¿cómo se llama? Hiperfantásticos, inalcanzables para los caballos. Existían romanos, para pelear con adentro, situación para acá, y de repente empezaron a salir para acá. Y todos se rayaron. Entonces todos empezaron a usar estas cuestiones. Entonces ahora, con todo lo que es la resistencia bacteriana y todo, claro, son buenos. Pero lo embargaron porque usaron muchos años esto como primera elección, en vez de usar primero la penicilina. Siempre hay que partir por lo más básico, de ahí ir subiendo. ¿Ya? Hay una paper, que salió hace poquito, una doctora chilena, la Paula Sos, que se dedica a caballos también. Salió en una revista internacional, ¿no? Que habla de la resistencia al antibiótico en caballos. Súper bueno. Y ahí te das cuenta, claro, de los errores que se cometieron y que ahora están afectando el accionar de algún antibiótico. Inhiben la síntesis paracelular también, ¿cierto? Son resistentes a las penicilinasas. Tienen algunas enzimas, ¿cierto?, que podían bloquear la acción de las penicilinas, ¿se acuerdan? Es efectivo sobre... tuve COVID, pero... Es efectivo sobre Staphylococcus y anaerobios, ¿cierto?, bacteroides. Son activas sobre gran positivo y negativo, en general. Por ahí hay unas que se escapan, pero en general, ¿cierto? Por eso es que la asociación de cefalosporina y penicilina no tiene ni un sentido. Ni un sentido. Nunca hagan esta aberración. Tengo el caballo con, qué sé yo, el Destrep, tiene penicilina, cefalosporina. Al cuarto día no va muy bien. Voy a seguir con la penicilina, pero le voy a agregar una cefalosporina. No tiene ni un sentido que sigas con la penicilina. Sácale la penicilina. ¿Entiendes, cierto? Hasta el día de hoy pasa que llegan caballos a centros de referencia con tratamiento de colegas y que vienen con ese cuadro, con ese esquema de tratamiento antibiótico al año 2022. Mira tú. ¿Por qué no se usa la estación? Porque es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Esto es lo más básico. Con esto generalmente soluciona el problema, ¿cierto? Si esto no te funcionó, subes una escala. Dentro de este grupo de antibióticos, ¿cierto?, que su accionar es inhibir la síntesis de la pared celular. ¿Y cuál es en la escala, ¿cierto?, en el podio, el que está un poquitito más arriba? Son las cefalosporinas. Por tanto, este ya no tiene ni una función. Este es el que te va a empezar a cumplir la función.
Por eso es que no vale la pena asociar cefalosporinas con penicilina. Nada, no tiene sentido. Algunos. Bueno, algunas cefalosporinas, ¿cierto? Que podemos tener en el mercado. Hay varias más. Ahí están nombradas algunas, Subtufursa, Quinoma. El más conocido, ¿cierto? Es Coactan. Son los primeros que llegaron. Hay varios más posibilidades, hay muchos. Antes eran súper caros, ahora son más baratos. El ritmo horario de la cefalosporina en general, dependiendo de la presentación y la concentración, es de cada 12 o 24 horas. Generalmente escojan los primeras concentraciones para ser administrados cada 24 horas. ¿Ya? La mayoría de estos productos son intramusculares. Se está pinchando intramuscular un caballo 2 veces al día. Una vez tratar el cuello, al otro después de caer, al final termina así con unos cototos, las rutas. Así que lo ideal es que sea justo una vez al día. Lo otro es el volumen de dosificación. Hay unas tablas de volumen de dosificación que por ahí existen. Es bueno tener más o menos ese conocimiento, porque esto no necesariamente a veces es una escala de 3. No quiere decir que a un caballo de grandote, que si yo de 600 kilos, yo puedo ponerle 40 ml. Ahora, si uno lo mira en un cálculo de dosis, escala de 3, claro, te da 60 ml. Pero hay escalas de dosificación que a veces incluso, si tú te metías en la página del laboratorio, es esa. ¿Y a preguntar algo? Sí, son dolorosas, ¿no? No, nunca había manejado. No, en general debe ser incómodo para el caballo, claro. Pero sin duda que es incómodo. Pero así doloroso, como los cristales de una pesatina, no. Esos son más odiosos, más. Puede que duele así, pero no. Colocáis. No. El umbral del dolor del caballo también es. O sea, soporta el dolor 1000 veces más que nosotros, entonces, mucho más. Entonces, una inyección, claro, lo debe incomodar, pero si un dolor fuerte, no. Todo está en cómo colocas la inyección y la mano que tenga y bla, y todo eso, pero no. Bueno, también tenemos penicilina sintética, que a veces tenemos acceso, generalmente, por lo menos acá en la zona central, donde usamos mucho. Se desarrolla mucho para administración, ¿cierto? Hay presentaciones para bovinos, y esas a veces se pueden usar perfectamente para equinos, ¿ya? Estoy hablando más que nada hacia el sur del país y todo, donde hay gran cantidad de ganado bovino y todo eso, ahí es más a veces común que pudiera haber esto. A veces acá también hay, ¿cierto? Pero, bueno, tenemos ampicilina, mexicilina, ¿cierto? Ustedes ya saben, penicilina sintética. En general tienen un buen desempeño, pero, insisto, acá no lo ocupamos mucho, principalmente por eso. Hay otras cosas que a veces nos funcionan mejor. Otro de los grupos de antibióticos que tenemos, ¿cierto? Son los aminoglicósidos. Los aminoglicósidos, que alteran, ¿cierto?, la síntesis de proteína. Así funciona su forma de bloquear al crecimiento bacteriano. Actúa sobre bacterias gram negativas, aerobias, no sobre anaerobios. Ojo, hay esta cuestión no necesariamente son absolutas. A veces uno ve en la pero, ojo, nefrotóxico en caballo en general, los aminoglicósidos, ¿cierto? Por la forma de eliminación que tienen, pueden llegar a ser nefrotóxicos, no tan solo en caballo, en los perros, los gatos, las personas, todo. Esta medicina. Lo que más utilizamos en caballos, ¿cierto? Son gentamicina, de dosis de 3 a 6 miligramos kilo. Eso en caballos adultos, ¿cierto? Y en animales chiquititos, potrillos. Usamos otro aminoglicósido que es la amicacina, a 21 miligramos kilo. De hecho, la amicacina se usa mucho en caballo, ¿ya? Se usa mucho en caballo, a veces, claro, para tratamiento sistémico en potrillos chiquititos, hablo de potrillos de una semana, cosas chiquititos.
2 semanitas, hasta un mes. ¿No? Pero el caballo adulto lo utilizamos mucho para perfusiones regionales, tratamientos intraarticulares, intralesionales, etc. La amikacina es un antibiótico que tiene una gran perfusión, es decir, perfunde muy rápido y de forma bastante, digamos, importante en los tejidos. Muy buena, muy buen antibiótico, la amikacina. Lo que pasa es que en caballo adulto, si utilizáramos amikacina, calculando dosis para caballo adulto, necesitamos un balde de amikacina, porque no existe la presentación de amikacina para caballo en Chile, digamos, en concentración. Entonces utilizamos la de uso humano, ¿ya? La de uso humano, y esa la utilizamos por eso el proteína que hay, por ejemplo, ¿ya? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el propofol. Es otra cuestión, ¿la que es? Propofol que lo saben para que se utilice durmiendo. Es súper bueno el propofol en el caballo, pero acá en Chile, si llegásemos a usar, o cuando se ha llegado a usar, es un potrillo chiquitito, porque la presentación viene máximo hasta para 100 kilos, ¿cierto? La concentración de los frasquitos. Entonces, si necesitamos ocuparlo en un caballo adulto que pesa 550 kilos, ya necesitamos al menos unos 6 frascos. En ese sentido. Otro de los antimicrobianos que vamos a tener es la sulfa, o sea, la sulfa secuencial, en el fondo, sulfatrimetropin, el famoso salfen, gorban. Salfen ya estaba medio continuado, de hecho. Por ahí a veces vuelve a surgir. Bueno, sí, el mundo de los caballos es bastante raro. Anda bien, ¿cierto? Anda bien. Por ahí, este es un bacteriostático. Dice que no hay que mezclar bacteriostáticos con bactericidas, ¿se acuerdan? Pero en la práctica a veces uno los mezcla. Y funciona. A veces no va a funcionar. ¿No? Pero bueno, la norma dice que no se deben mezclar. Quinolonas. Las quinolonas vienen siendo como un upgrade de los aminoglucósidos. Esto es lo que hablábamos antes de la penicilina y la cefalorina. Es los aminoglucósidos, es decir, aminoglucósido, quinolona. ¿Ya? El que tenemos a mano para caballos, ¿cierto? Es el rofloxacino. Pero hay algunos dishumanos que a veces hemos utilizado, ¿cierto? Caballos importantes y hay recursos para hacerlo que andan bien también, pero no los voy a nombrar porque son dishumanos y es difícil conseguirlos, a veces, etc. Pero el que sí tenemos a mano y está en todos lados es el rofloxacino, ¿cierto? Que es muy importante, ojo, no dar en potrillos. El rofloxacino en potrillos que están en crecimiento puede provocar alteraciones a nivel de hueso subcondral, en la física de crecimiento. El caballo en su etapa juvenil adulta, con trastornos articulares importantes o desviaciones de miembros, alterar los aplomos, etc. Y eso en un caballo es complicadísimo. El caballo tiene que ser lo más perfecto posible, mientras más perfecto posible el caballo, menos problemas habrá. Y en teoría, mejor rendimiento deportivo podría tener. En teoría, había una yegua que se llamaba Zamora, años atrás. Este portero de carrera, pero era como este portero. Tenía la bonita chuca. Pero un balazo en los 1000 metros, 1100 metros. Ganó cualquier cantidad de carreras. Pero horrible, digo. Reducción larga. Bueno, tiene un buen efecto, ¿cierto? Pseudomonas, bacterias de terpaz, bla. A mí me gusta el rofloxacino, mi opinión personal, pero lo doy solo en casos puntuales. ¿Por qué? Porque sí tiene ese efecto que yo les decía, que a veces el tratamientos prolongados pueden provocar diarrea, y las diarreas provocadas por antibióticos, a veces en los caballos, súper difícil de revertir. La diarrea en el caballo es un manejo bien complejo. Tiene muchas veces que puedes tener. Ahora, toda terapia antibiótica, eso es como un resumen del antibiótico del caballo. Hay más, sí, hay otros antibióticos, sí, pero bueno, un resumen. En 4 clases no se puede pasar todo el asunto. Hay algo importantísimo que se debe tener en cuenta, y es que toda terapia antibiótica, tiene que ir acompañada de una terapia antiinflamatoria.
Siempre. Siempre. ¿Por qué? Si hay infección, hay inflamación. Generalmente, en el 99% de los casos. No sé si sea subclínica, por ahí, pero cuando hay signología clínica, hay inflamación. Si el tejido está inflamado, la llegada del antibiótico a ese tejido es menor. Lo que tú tienes que hacer es desinflamarlo para tener una buena llegada del antibiótico, ¿no? Por eso es que toda la terapia antibiótica tiene que ir acompañada de una terapia antiinflamatoria, ¿ya? En este caso vamos a hablar de, bueno, tengo dos vías de cómo hacerlo, ¿cierto? Ya sea con antiinflamatorios no esteroidales y con corticoides, o con los dos juntos incluso. En el caballo anda muy bien la combinación de antiinflamatorio no esteroidal junto con corticoides en terapias iniciales, o terapias podríamos hablar de choque, no sé si te han hecho, pero iniciales antibióticas, o sea, antiinflamatorias, perdón, es fundamental. Algunos problemas de, por ejemplo, de fagitis o algunos problemas de inflamación respiratoria, etcétera, combinen corticoides con antiinflamatorios no esteroidales. En el caballo el corticoide anda muy bien. En otras especies no sé, no me acuerdo porque nunca fue. Pero no tengan miedo a usar corticoides. No tengan miedo a usar corticoides en el caballo. Obviamente, entendiendo la dosificación, entendiendo cómo se llama, como el tiempo de tratamiento que yo voy a dar y las condiciones que tengo que tener. Bueno, los antiinflamatorios no esteroidales, en general, la mayoría, ¿cierto? Podríamos definirlo, que actúan bloqueando la síntesis de prostaglandina, ¿cierto? Que tienen algunas funciones, ¿cierto? Dentro de la vasodilatación, aumentan la permeabilidad vascular, desestabilizan membranas lisosomales, ¿cierto? Activa el factor quimiotáctico de polimorfos nucleares y en cierta medida pueden tener participan, ¿cierto? En el bloqueo de la liberación de histamina, en general. Son más seguros, ¿ya? Tienen vías que son a veces menos rápidas, pero pueden ser un poquito más seguras, ¿sí? Las propiedades de los antiinflamatorios no esteroidales, tenemos propiedades antiinflamatorias, obvio, antipiréticas, ¿cierto? Analgésicas, antiendotóxicas y antigrigantes plaquetarios. Hay antiinflamatorios no esteroidales que se usan en el caballo que tienen casi todas estas funciones, y hay otros que tienen solo una o dos, ¿ya? Por ejemplo, uno que tiene muchas de estas funciones podría ser la meglumina fluoximia o fluoximia, ¿cierto? El famoso finadina, febrectal, nofluxil, pero varios nombres, ¿ya? Flunivet, que sí. Y claro, ese que tiene un gran potencial antiinflamatorio, analgésico, antipirético, tiene una gran capacidad antiendotóxica, etc. ¿Ya? Y otros, por ejemplo, como la fenilbutasona, que se utiliza todos los días, que es muy buena, tiene un gran poder antiinflamatorio y antipirético. Y como tiene gran poder antiinflamatorio, muchas veces eso también hace de que tenga también un poder analgésico. Pero todas estas de acá no las tiene. ¿Ya? Pero sí el de primera elección para desinflamar algo que está, ¿cierto? Inflamado. Vamos a hablar de la fenilbutasona, que es la más común, ¿cierto? Déjame verificar. La fenilbutasona es un antiinflamatorio no esteroidal, de primera elección en caballo, anda súper bien, muy bien. Se usa en el caballo endovenoso, ¿cierto? En forma endovenosa. Existen algunas presentaciones que son intramuscular, desarrolladas para bovinos, pero en el prospecto sale que se puede utilizar en caballo, nunca lo usan en caballo, nunca, no funciona en caballo, ando mal, terminan todos sedados, mal. Y si no es todo, el 90%, así que no. Solamente fenilbutasona endovenosa. También existe la presentación oral. La presentación oral de fenilbutasona también es bien cómoda para dosificación, etcétera. Son unos comprimidos así de grandotes. Ustedes son los muelen en una jeringa de con agua y se lo dan al caballo con agua. Existen en otros países también fenilbutasona que viene en pomo.
o que vienen los sachets listos de fenilbutazona para ser administrados por mora. Acá en Chile lo que tenemos, ¿cierto? Las presentaciones que hay que dar son con estos complementos. Y obviamente no le voy a decir al caballo, ahora la boca tráguese, no se lo va a tragar. Hay que molerlo y tirarse con una fibra. Pero lo que más se utiliza, ¿cierto?, es la fenilbutazona endovenosa. ¿Cuál es el problema de la fenilbutazona endovenosa? O sea, no es el problema de la fenilbutazona, el problema del que ponen inyección es que llega a caer una gota fuera de la vena, va a tener una periferitis descomunal, es un poco, ¿ya? Es súper irritante si es que no está dentro de la vena. Súper irritante, entonces hay que tener cuidado con la fenilbutazona. Lo utilizamos todos los días, ¿ya? Pero así como se utiliza todos los días, que a veces pueden quedar algunas complicaciones importantes. No sé qué es el tintero de la fenilbutazona. No, es barato. Barato. Caballos corraleros. El caballo, y de salto también. Sobre todo caballos de adiestramiento. El caballo de equitación, caballo corralero, ¿cierto? A diferencia del caballo de hípica, tienen dirección hidráulica. El caballo de hípica corre. Y arriba un jinete, que lo maneja un poquito, pero no tiene la dirección hidráulica que tienen los otros caballos. De hecho, el caballo de carrera, hay caballos que no paran, o les cuesta parar. Por mucho que el jinete lo frene. Y tienen que, al final, ¿han ido a mi cobra o cuando termina la carrera, al final de la pista, hay unos caballos que se llaman pony boy. O son otros caballos, no están compitiendo, van con otros, van con unos caballos que van como cowboy. ¿Ah? Y entonces, como estos caballos no pueden frenar, galopan al lado y ayudan a frenar. Entonces, cuando el caballo de carrera ve que el otro va frenando, dice, ¡ay, qué se la puso! No tienen boca. ¿Ya? Su entrenamiento es correr. Los caballos de los corraleros, caballos de equitación, ¿cierto? Entonces, tienen mucha boca, dirección hidráulica. Pasa y describen los jinetes, qué sé yo, de caballos de equitación o todo, qué sé yo, corraleros sobre todo, de que cuando los caballos se les administra fenilbutazona se ponen duros de boca. Y se explicaría a lo mejor porque cierto grado del manejo en la boca tiene que ver con la presión y a lo mejor incluso la incomodidad de dolor que podría dejarse. Y como es fenilbutazona, el caballo no responde. Pero no pasa con otros, dicen ahora esto es algo súper subjetivo, lo que lo dicen ellos. Pero no pasa, por ejemplo, con otros antiinflamatorios. ¿Ya? Datos free para que ustedes sepan. Entonces, no está de más decir que usted va a ver un caballo corralero y que si el caballo llegó y se pegó, que si en la manita. O se pegó en la manita. Y usted le hace la curación, antibióticos, pneumonía, y toda esta fenilbutazona para la inflamación. Hay que decir, puede que se le ponga un poco dura de boca unos días, pero después ay, no se van a asustar, ese doctor que no son caballos, no me quiere, no responde. El segundo, hay un pelo ahí. El segundo antiinflamatorio no esteroidal por excelencia que es el caballo, ¿cierto? Es la meglumina de fluoximio o fluoximio-meglumina. Es un fármaco que se utiliza principalmente, bueno, como antiinflamatorio, pero más que nada aprovechando su gran potencial analgésico, sobre todo a nivel visceral. Los caballos que presentan síndrome de abdomen agudo, cólicos de intestino, etc. La terapia inicial de analgesia siempre parte con fluoximio. Aquí, en Alemania, en Bolivia, en Sohuetania, donde sea, siempre. Es un fármaco que está descrito y casi hecho para eso, es fantástico. ¿Ya? En el mercado hay muchos, antes habían dos, ¿no? De hecho, alguna vez solamente está el Banamine. Este alguna vez se llamó Banamine. Y después caducó el nombre y tuvieron que intervenir, ¿cierto? Que esto es MSD. ¿Sí? Tuvieron que cambiar el nombre. Yo tuve el Finaine acá en Chile. Y en otro lado, pero es muy raro porque acá se llama Finaine, pero el mismo producto en el resto del mundo se llama Banamine. Bueno. Esta presentación, bueno, acá hay una copia chilena, la forma que está, hay varios, con nuestros hijos, está la presentación, ¿cierto? Inyectable, endovenosa, y también el prospecto a veces habla de intramuscular, no lo coloquen intramuscular. No. Tiene rara vez
tiene problemas intramusculares, claramente. Pero cuando los tiene, son graves, hasta con necrosis muscular, entonces es mejor. Solamente endovenosa. Endovenosa. Existe la presentación oral, ¿ya? En gel, en pasta, de flexibilidad, también anda bien. Lo que pasa es que generalmente nosotros utilizamos Finaine, o sea, o Ferectal, lo que sea, flexibilidad, cuando tenemos dolores agudos que queremos atacar ahora. Entonces, el que es oral va a hacer un muy buen efecto, pero se va a demorar más o menos 2 horas. Nosotros queremos solucionar esto ahora, de aquí a 15 minutos, algo así. Ahora bien, es un buen antiinflamatorio, ¿cierto? Para los potrillitos chiquititos. Anda bien. Y les ayuda, ¿cierto? A no sentir dolor ni nada de eso. Cuando yo tengo potrillos chicos que están enfermitos, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos potrillitos? Se va a sentir mal. Y al sentirse mal, no se va a querer parar. ¿Por qué? Porque le van a doler sus manitos, por la fiebre, con todo eso. Y si está así, no va a querer mamar. Y si no quiere mamar, se va a sentir más mal. Y así, entonces, si yo hago que el potrillito se le quite el dolor y cositas así, él va a empezar a mamar y así, delicadamente. Entonces ahí administramos cierto Finaine, pero ojo, ahí lo administramos oral. Ahí sí que lo administramos oral. Incluso, este que es inyectable, se administra oral. Debe ser muy amargo, porque siempre ponen cara de guacla, pero le sirve. Están las dosificaciones, ¿cierto?, para ser administrado en potrillo. En animales jóvenes. Potrillo de un mes hacia abajo. Profe, la fenilbutazona ¿Mm? puso en 3 y 4 horas. ¿Eso qué? No sé. No. La fenilbutazona, el máximo efecto que tiene, el máximo efecto es 3 a 4 horas por inyección. ¿Por qué es importante saber esto? Por varias cosas. Uno, si yo tengo un caballo que está súper cojo, y yo creo que es una lesión que evidentemente va a determinar una cojera 3 de 5, no sé qué sé yo, y que la lesión no es tan grave, y yo administro fenilbutazona y a las 3-4 horas sigue igual de cojo. No es algo tan sencillo, es algo mucho más complejo. Y segundo, a veces dentro de la disciplina deportiva, ¿cierto?, los caballos tienen que seguir manteniendo cierto entrenamiento. Diferido, obviamente. Por ejemplo, si hay un caballo que tiene algún problema de miositis leve en algún grupo muscular, que puede ser trabajado, ¿cierto?, de cierta medida con un entrenamiento diferido, como los futbolistas. El que está medio lesionado le hace un entrenamiento más suave, pero necesita hacer ese entrenamiento ¿para qué? Para mantener la masa muscular, para que, qué sé yo, ¿cómo se llama?, mantenga su calidad respiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es necesario administrar un antiinflamatorio analgésico y utilizamos fenilbutazona para ese tipo de casos, cuando son dolencias pequeñas, que no sean limitantes, ¿cómo se llama?, completas a la actividad deportiva. Obviamente, si tengo un caballo con una fractura, no le voy a poner esto para que siga entrenando, porque ese caballo lo saco del deporte, lo opero, le hago alguna cosa y después cuando se recupere lo meto. Estamos hablando de cosas muy puntuales. Entonces ahí, claro, fenilbutazona. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? ¿A qué hora va a entrenar este caballo mañana? No, mañana a las 11 de la mañana. Ok, entonces a las 8 pónganle fenilbutazona. Porque uno sabe que ya a las 11 va a tener el efecto máximo y él va a estar cómodo haciendo este ejercicio. ¿Ya? Eso era, doctora. Muchas gracias por la observación. Bueno, la dosis es de 1 miligramo kilo. Esa es la dosis terapéutica antiinflamatoria. La dosis antiendotóxica del fluoximine es 0,4 miligramo kilo a 0,5 y cada 4 horas. Ahora, se describe que también la dosis terapéutica completa antiinflamatoria tiene también cierto potencial antiinflamatorio. Bien, tiene una baja toxicidad, es un producto muy bueno, muy bueno. Pero insisto, tiene buen potencial antiinflamatorio, pero más que eso es muy buen analgésico. Muy buen analgésico. Y antipirético también, cuando tiene un caballo con fiebre alta, le poní esta cuestión, a los 15 minutos se quitó la fiebre. Existen otros que también podemos utilizar, ¿cierto? Ácido microfenámico, naproxeno, algunos de uso humano, sin duda.
Creo que andan bien con el tiempo. Pero hablamos de otro, ¿cierto? El ketoprofeno. Ketoprofeno. Ketoprofeno, ¿cierto? Es un antiinflamatorio no esteroidal que funciona o tiene efectos similares, no iguales, al fluoximilumina. ¿Ya? No es lo mismo. De hecho, el fluoximilumina tiene mayor efecto analgésico, pero en todo lo que es el aspecto antiinflamatorio es relativamente similar. Ahora, el ketoprofeno anda muy bien como un analgésico, ¿cierto? De todo el aparato locomotor en general. Por ejemplo, si tú tienes, qué sé yo, algún problema de tendón, ligamento, qué sé yo, que no es tan grave o agudo, qué sé yo, con el ketoprofeno, ¿cierto? Hace que el cabello se sienta mucho mejor. Obviamente eso, cuando tenemos ese tipo de patología ya más compleja, el cabello no sigue entrenando, digamos, pero en el tratamiento inicial, el ketoprofeno va a ligar bastante al cabello. Anda bastante bien. Perdón, me pegó un cachetazo. Va a andar bastante bien. Y se puede utilizar el ketoprofeno endovenoso o intramuscular. Aquí sí que no hay mucho problema en ponerlo intramuscular. El ketoprofeno es bastante seguro intramuscular. Anda bien, ketoprofeno. Bien, vamos a hablar de un antiinflamatorio, detoxificante, vamos a hablar de una molécula en general. Que lo vamos a tirar después de estos antiinflamatorios esteroidales porque tiene ciertas características pueden ser similares y hay otras que nada que ver. No sé si han oído hablar del dimetilsulfóxido, domoso, ¿no? El dimetilsulfóxido, ¿cierto? Es algo que se usa mucho en caballos, ¿cierto? El dimetilsulfóxido tiene un efecto desinflamatorio, sobre todo a nivel central. Si tienes un caballo con un TEC, ponle domoso, celulosa, la típica cuestión que se mueve, el domoso ayuda mucho, ¿ya? Ayuda en la fibrinolisis, en cuadros inflamatorios de, por ejemplo, de infecciones cavitarias, como una pleuroneumona, por ejemplo. Tiene un efecto carrier, ¿cierto? Dimetilsulfóxido. SO, CH3, CH3, se rompe un enlace, queda ávido a agarrar, por tanto es muy bueno captador, ¿cierto? Entonces por eso tiene un efecto carrier. La mayoría de las cremas, las pomaditas, el caballo viene con dimetilsulfóxido. Eso hace que traspasen las barreras más fácil, ¿ya? Se utiliza muchísimo, pero muchísimo como antiendotóxico. Ahora, ¿por qué está con interrogación? Hay mucho paper que dice que no sirve para nada como endotóxico, y hay mucho paper que dice que sí. Y esta es una lucha que viene hace 50 años. Y no es buena de acuerdo. Ahora, en la práctica vemos que sí, uno ve un cambio en los tratamientos cuando se utiliza, ¿cierto? Tiene varios usos clínicos, como decía, tiene administración endovenosa, se puede utilizar súper concentrado, tiene un olor característico. Cuando tú administras esto en el cabello empieza a respirar y sale un olor. El dimetilsulfóxido, esa molécula se desarrolló para utilizarse en la lavandería, en los lavasecos. ¿Te han echado un lavaseco? ¿Y hay un olor? Siempre hay el mismo olor. Es parecido al dimetilsulfóxido. Es el olor que queda el cabello. ¿Por qué? Bueno, antiendotóxico. Bueno, lo utilizamos como antiendotóxico entonces. En cuadros de la minitis, en algunos cuadros, ¿cierto? De endotoxemia en general. Por uso clínico, administrado, ¿cierto? Endovenoso, y también en muchas pomadas, cremas, ¿ya? Entonces sí se utiliza antiendotóxico Sí. Lo pongo ahí con signo de interrogación, porque si ustedes después empiezan a estudiar, y ven algunos papers que dicen que no tendría este efecto antiendotóxico. Pero pueden ver otros papers que dicen que sí lo tiene. Y yo les digo que en la práctica sí lo tiene. ¿Qué cosa? ¿Es AINES? No, Otra cosa. no, otra cosa. Una molécula desarrollada. Vamos a hacer un leve. ¿Veis? Hay algunos que están bostezando. Y volvemos en 5 minutos.
que me está molestando hace rato que me digan mensaje. Ah, mi tío. Uy. Maxi cualquier. Y yo dejé pasar 3 alarmas. Y volvería a abrir. Después dije, no, falta la semana. Por continuar, no, pero igual. Pero la semana pasada fue hablando. Sí, pero yo no estaba en mi casa para la clase. Yo estaba en el laboratorio. Oye, por cierto, para una weá ¿Cuál dossier? moderna, la cuarta. Me dio como viernes en la noche, así, el viernes del taller de patológica, estuve así como. Que está delante mío, según se puso pálido. No se podía parar, weón. Es como el- Sí, eso lo último. Tenía la receta. Amigo. ¿Por qué, weón? Anoche me llegó una invitación tuya para jugar Counter, weón. El cuando dijo estaba conectado. Que te invitamos. Que no entraste. Entré, weón. ¿Entraste? Vos seguramente entré y no me saqué ninguno de ustedes, ¿no? No. Qué raro. Sí, iba a jugar, weón. De hecho, te contesté el mensaje y te puse voy. Oh, lo caché. ¿Y qué parece que van a hacer el control de Wicca? Así no. Yo cacho, porque mañana ni cagando. No. O sea, igual podía ir mañana porque se queda mañana a las 6. Pero yo no, yo llego a mi casa la mañana como a las 5:30, weón. No, mucho le deseo. Mañana, que como se cierra a las 6, igual. Mucho yo tengo cirugía en la mañana, pero igual llego tarde. Y hasta adelante te come todo el día. Sí. No, así que hoy día no. No, con la pega, me toca trabajar. No, ojalá no queden hospitales. Ah, pero hay un perro así, que hay otro. Ah, pero no, weón. ¿Cómo está ahí para ir? como de hierro. La saca parte de la mandíbula, Ay, no. por eso me va a tener que quedar. Se me olvidó. Yo creo que ya mañana sale su CBC. Y de ahí el fin de semana me pongo a estudiar para sí. Tenemos la de ¿Usted que está la de bovino? acuícola va a ser online, así que se va a ver. ¿Pero cuál otra? No, cuando. Acuícola de bovino, acuícola. Y de ella lleva. La de la directiva de emergencia. Ah, verdad. Eso. No sé cómo. Sí, la otra vez teníamos 4 quirúrgicos que faltan con la misma semana, weón. Sí. Vamos para la que
Cada vez parece que toca, ¿no? Ojalá. Pero así como, ¿qué tipo de cirugía? No, porque el año pasado nosotros hicimos un abordamiento en el tema de la parte de la cirugía, así como neurocirugía. No hicimos. Pero creo que es fácil. No es nada tan complicado. El colegio de profesores quiere eliminar la evaluación docente. El colegio de profesores quiere eliminar la evaluación docente. No, se le ve el colegio de profesores. Yo creo que debería quedar sí o sí. Porque si no, ¿cachai? Dicen que es un elemento estresor, puta weón, y yo, ¿qué chucha? Bórrenme las pruebas porque me estreso, piso. No. Ese no hizo, el mismo no hizo un laboratorio clínico. ¿Quién es el boate? En Guacho. ¿Qué pasó? Sí, la indignación. El que lo monta es Tal vez. ¿El boate era maestro? No. Yo estaba el único profe así como que me daba lata en toda la clase. Era la señora de radiología, weón, de imagen. ¿No? No me acuerdo ni del nombre, weón. A mí me gustaban esas clases, pero después de no entraba y estaba terrible divertido. Claro. Esa ha sido como la única. ¿Sabes qué? Yo creo que para esas clases lo que hacía falta era tener los rayos del paciente y al otro lado una normal. Sí. Con eso cuánto voy a comparar de ahí verlo, porque no cachai, después no te digo que no cachai de rayos. Yo voy a hacer tramo con Como empecé a faltar al último, después estaba perdido. yo no faltaba, solamente que debía la clase de fotos. Hola, te cuento. Cuando desayuno, muy bien. Estás. Ya, vamos a continuar. Atentos. Adiós. Agárrense. Ya. Pero vamos a hablar de los corticoides. Son fundamentales en los caballos. El manejo de corticoides en caballo es la mayoría de las terapias conllevan corticoides, no todas, pero la gran mayoría llevan corticoides en general, ¿cierto?
Los efectos que tiene es que disminuye la permeabilidad capilar y montada, disminuye la migración celular foco, estabiliza membranas lisosomales, evitan la degradación de células cebadas. También, por ciertas vías inhibe síntesis de prostaglandinas, ciertos glucotenos, disminuye la agregación plaquetaria. Algunos efectos adversos que tienen los corticoides, ¿cierto? Tenemos hiperglicemia, glucosuria, catabolismo proteico, retardo en el crecimiento, retardo en la cicatrización de heridas, hiperglicemia, retenedor de sodio, aumenta la eliminación de potasio, fosfato, calcio, osteoporosis, atrofia horrible. Pero eso es cuando son terapias prolongadas de alta dosis. Es importante sí entender que a dosis terapéutica, tratamiento establecido, etc., podemos provocar ¿cierto? Lo que se conoce como la triada del estrés, que es neutrofilia, linfopenia o sinopenia. Eso es importante porque, por ejemplo, si ustedes van a atender un corral, lo que sea, ¿cierto? Caballo y piden exámenes, perfil bioquímico y hemograma, les va a salir que más de algunos de esos caballos van a tener la triada del estrés. Y van a decir, wow, este caballo a lo mejor lo están sobreexigiendo en el entrenamiento. Antes de determinar eso, pregúntese si el caballo ha estado el último tiempo con tratamiento con corticoides. La gran mayoría de los casos es que no, el caballo estuvo con tratamiento con corticoides hasta la semana pasada. Claro, por eso te está resultando eso. ¿Ya? Yes. Entendiendo ya algunas cosas, vamos a mostrar algunos esquemas terapéuticos básicos, algunas cosas según el programa. ¿Ya? Hay algunas cosas que están en el programa que yo más de alguna vez he dicho que no sé por qué están ahí, pero bueno, hay que hablar de eso. Algunas que no tienen mucha importancia, otras que son muy importantes, ¿cierto? En cuanto, pasen más adelante, bienvenido una vez más, adelante, bienvenido, adelante, bienvenido, adelante. Y bueno, adelante. Vamos a hablar de patologías respiratorias en general, ¿cierto? Cuando hablamos de patologías respiratorias en general, que están, ¿cierto? Con alguna participación bacteriana, son bacterias gram positivas, y cuando ya hablamos a nivel pulmonar, son flora mixta, ¿ya? Lo ideal, ¿cierto?, es que tenemos que superar la famosa concentración mínima inhibitoria en los tejidos y secreciones. Por eso es que es muy importante el ritmo horario, lo que hablábamos de antes, ¿cierto? Yo coloco el antibiótico acá, la pulsera de protección. Me la regalaron, tengo que ponerla, si no se enoja. La lactancia, de 14 años, y anda en la onda así como me lo me regaló esto para que te proteja. Andar con la mano. Perdón, con la pulsera. Estoy protegido. Y no me la puedo sacar, pero yo cuando opero me la saco. Entonces ya me dijo, ya no hay problema, pero antes de sacarte lo tienes que rezar bien. En cirugía no está protegido. Entonces, bueno, entonces yo coloco el antibiótico, ¿cierto? Sube, y va a llegar un pic de concentración y después va a bajar. Pero puedo colocar el otro antibiótico acá, porque acá me va a llegar un trecho que no va a tener protección. Entonces, cuando este antibiótico está acá, yo coloco la dosis acá, cosa que cuando este va bajando, este ya subió y llega al mismo nivel. Por eso es importantísimo el ritmo horario, ¿ya? Hay que saber también que las secreciones dificultan la penetración de antibióticos, por tanto, por eso administramos también mucolítico. Y lo ideal es utilizar ciertos antibióticos bactericidas. En cuadros leves, hablamos de, qué sé yo, coriza, ese tipo de cosas, ¿cierto? Algunas rinitis, laringotraqueitis, o sea, o laringitis, ese tipo de cosas. A veces laringotraqueitis también, ¿cierto? Que son leves, utilizamos penicilinas asociadas a streptomicina, o incluso solo sulfa, o solo gentamicina, o amoxicilina o ampicilina, ahí vamos viendo, ¿cierto? O asociaciones de estas. En cuadros graves, generalmente ahí sí asociamos distintos tipos de antibióticos. ¿Por qué? Porque en general el aparato respiratorio del caballo es bastante particular, sobre todo en infecciones a nivel pulmonar, ¿ya? El caballo, ustedes, por medicina, a lo mejor de que le habrán hablado o le hablarán, o no sé, ya pasaron ese no. ¿Sí? ¿No?
Digamos que sí. Ahí le habrán contado que la cavidad torácica del caballo es bastante particular. Entonces el caballo pasa de una neumonía a una pleuroneumonía así, porque los vasos linfáticos están dispuestos anatómicamente de tal manera que se bloquean, se comprimen. Entonces no hay buena recirculación y se aumenta el líquido y se propaga la infección, pleuroneumonía. Entonces, para prevenir eso, en cuadros que son graves, ¿cierto? Cuando tú ya ves que hay componente pulmonar o un componente, ¿cierto?, infeccioso importante a nivel superior, es que hacemos combinaciones, ¿cierto? Si estamos en una clínica o algo así en el cual se puede mantener un ritmo horario adecuado, ¿cierto?, un caballo hospitalizado, etcétera, utilizamos penicilina gesódica más gentamicina, por ejemplo, ¿ya? Es una muy buena combinación. Manteniendo los ritmos horarios, sabiendo que la penicilina gesódica es cada 6-8 horas. También podemos utilizar, ¿cierto?, en cuadros que son graves, en vez de gentamicina, el rofloxacino. O podemos hacer un upgrade, en vez de la penicilina, usamos cefalosporina más gentamicina. Ahora, ya la combinación máxima es una cefalosporina con una quinolona, que sería el rofloxacino. Que sería cuando el caballo ya está muy complicado, y a lo mejor hay situaciones que se puede pinchar a lo mejor 2 veces al día o 1 vez al día, ¿ya? Siempre asociado a broncodilatadores, para que el caballo pueda respirar, ¿cierto?, de mejor manera. Eso ayuda muchísimo. Y mucolíticos como lonexina. Después vamos a ver el cuadro específico, ¿ya? Ahí nombramos el clenbuterol. El clenbuterol es un broncodilatador, ¿cierto? Tener mucho cuidado en utilizar clenbuterol. La dosis tiene que ser bien calculada. Existe la intoxicación por clenbuterol y es súper compleja de revertirla. Hay una actividad que son las carreras de la chilena. Son muchos caballos de ellos, de esos que tienen cero manejo veterinario, o sea, llaman al veterinario cuando ya está en la embarrada, digamos. Pero muchas veces están a cargo de personas que no tienen idea de nada. Entonces son víctimas silenciosas de manejo inescrupuloso de algunos fármacos. Dentro de ellos el clenbuterol. El clenbuterol también tiene capacidad anabólica, ojo. Entonces, ellos creen que mientras más clenbuterol, más broncodilatación va a tener el caballo, mejor para respirar y qué sé yo. Pero lo que están haciendo a la larga es intoxicando al caballo con clenbuterol. Al menos una vez al año, 2 veces al año, me toca ver caballos con intoxicación con clenbuterol y la mayoría se muere. O la eutanasiamos porque no hay mucho que hacer. Entonces, clenbuterol es un muy buen broncodilatador, pero hay que utilizarlo en forma terapéutica, ¿ya? No de otra manera. Tener cuidado con eso. Existe la forma más común de obtenerlo, ¿cierto? Es vía oral. Vienen en gel o vienen en líquido, ¿cierto? Y se administra vía oral en el caballo. Actúan, ¿cierto?, sobre la musculatura bronquial y uterina también. Tiene los efectos de broncodilatación, estabiliza membranas de células cebadas, aumenta el frío ciliar, eso es muy bueno, ¿cierto? Y mira la dosis, 0,8 microgramos kilo. Microgramos, es poquito. Hablamos que dependiendo de la concentración con que venga, pero la típica que viene, por ejemplo, con un caballo tipo de 400-450 kilos son 4 ml, máximo 6. Y estos caballos se le dan 25. Dosis para ballena azul. La ravexina, bisolbón, Eres, distintos en el mercado, ¿cierto? El mucolítico, expectorante, disminuye la viscosidad, ¿cierto? Calma la tos irritativa y mejora mucho la llegada de antibiótico al lugar. Muchísimo. En algunas enfermedades, por ejemplo, adenitis equina, conocida como Gulma, provocada por... ¿Quién provoca de alguna? La bromexina, profe, es un mucolítico. Cambiando el foco. Sí, expectorante. Expectorante, sí. ¿Por qué dicen algunos caballos? Lo saben, pero lo tienen por ahí metido en algún lado. Porque aquí se algunos caballos. Yo le pregunto por qué un perro y van a decir al tiro así, que la cuestión, bla, 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 bla.
Y en esta época hay que poner con la caseta. ¿Así la cosa de la carrera? Caseta, si eso no sabe. Hasta yo lo sé. Pero lo sé porque tengo que ya no cacho nada de perro. Entonces mi perro lo lleva donde una colega que me ve el perro. Yo, lo sé. Yo sé que los perros ladran y que no encuentran la pirula. Es lo único que me hago. Entonces, claro, fue a su control de la wifi y me dijo, nos dijo ya, lo vamos, nos dijo ya, colega, me dijo ya otra cosa, porque somos compañeros de. Entonces me dijo ya, vamos a vacunar, entonces con vacunar de aquí si tiene vacuna al día, con la casemos. Ah, me quería puro sacar plata, no. Entonces ahí me explicó, claro, y después viendo las fichas, todos los años lo ha vacunado, pero la primera vez que caché que la casemos, después de las perras, se vacuna. Ya, pues, ¿cuánto que se vacunan en los países? Burma, siempre y cuando hayan brotes, si no, mejor no vacunar porque a veces la vacuna es medio complicada. Pero sí, Burma se vacuna. Pero vacunas que sí o sí se tienen que vacunar todos los caballos. Cuando ustedes ya estén titulados, que les queda poquito y todo, los contraten o los llamen para atender un lugar donde hay caballos, un corral en el hípico, un centro ecuestre, o ver ciertos caballos de algún propietario en un centro ecuestre, que sé yo, importante, caballos de polo, o qué sé yo, los van a contratar principalmente para prevenir. Nosotros estudiamos veterinaria para prevenir, obviamente que tenemos que tener la herramienta para solucionar el problema. Que si se enfermó, lo que estamos hablando ahora, que si hay que operarlo, ok. Pero principalmente nuestra pega es prevenir, ahí está. Y la prevención está en la vacuna. Entonces, cuando usted llega al caballo, es que decir el tiro al caballo, estos caballos vamos a vacunar contra influenza equina. Importantísimo. Imagínate, tú estás, eres el director del servicio veterinario de un hipódromo. Hay un brote de influenza equina y se te enferman los caballos del hipódromo y se suspenden las carreras por 1 mes y medio. Quiebra el hipódromo. Entonces, influenza equina. Rinoneumonitis. La rinoneumonitis puede ser que tiene una forma respiratoria, una forma nerviosa y sobre todo una forma abortiva en los criaderos. Todas las yeguas vacunadas contra rinoneumonitis. Tétanos. Todos los caballos tienen que ser vacunados contra el tétano. Todos. De hecho, hay una vacuna bivalente, ¿cierto? Que viene de influenza equina y tétano. Dos vacunas en una. ¿Sí? Eso lo saben, se lo han dicho. Está por aquí en algún lugar. Lo saben. Continuemos. Bueno, entonces, Burma generalmente, ¿cierto? Puede ser tratado con penicilinas, generalmente penicilina streptomicina, ¿cierto? El famoso antibiótico que hablaba, que sí, lo que sea. Ojo, los libros hablan de que la tetraciklina en el caballo no debe ser administrada porque provoca toxicidad, ¿no? Y el un poquito más. Sobre todo en caballitos chicos. De hecho, a veces lo utilizamos buscando ese efecto, que es laxitud de ligamento. Pero siempre nosotros, la dosis de tetraciklina anda bien en el lumbar. Si utilice la dosis terapéutica, tiempo acotado, mándate. Ya vimos, ¿cierto? Adenitis, itis, inflamación. Necesitamos que llegue más antibiótico, por tanto, siempre con terapia antiinflamatoria. En este caso, antiinflamatorios no esteroidales asociados a corticoides. Por lo menos corticoides los 2 primeros días. ¿Ya? No le tengan miedo al corticoide. El caballo está. Bueno, hay algunos complejos vitaminas, ¿cierto? Y todo asociado también a otro tipo de manejo, no todo es fármaco. ¿Cierto? No todo es fármaco. La influenza equina es una enfermedad viral. Y sabemos que los antibióticos no tienen ninguna acción sobre los virus. Ninguna. Pero ojo, los caballos que les da influenza equina no se mueren de influenza equina. Se mueren generalmente de pleuroneumonias bacterianas. ¿Por qué? Porque su sistema respiratorio queda tan debilitado que las bacterias oportunistas llegan, ¡pah! Y ahí queda el problema. Entonces, cuando ustedes tengan casos de influenza equina, administren corticoides. ¿Verdad? Pero administren antibióticos. ¿Ya? Cada cierto tiempo hay brotes de influenza equina en Chile. Y en el mundo en general, una enfermedad que por todo. Y sobre todo en caballos que están estabulados, confinados muy seguidos,
pasa que, y sobre todo si han tenido sobreexigencia física, van a estar a veces más estresados o qué sé yo, y pueden terminar, ¿cierto?, con cuadros complejos por bacterias secundarias, ¿ya? Infecciones secundarias. Entonces, generalmente la influenza equina, cuando está en las fases iniciales, tú vas a ver la típica sinología que el caballo está con tos, secreción serosa, decaído, bla, 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 se enfermó uno, al otro día tienes 2 enfermos, al otro día tienes 16 enfermos. Toda esa sinología. Oh, ¿será influenza? Puede ser. Llama al SAC, el SAC llega, toma una muestra, la desarrolla, alerta, brote de influenza equina. Oh, todo se muere de mí. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Aislar los caballos lo más posible. Y tú los vas viendo. El caballo cambió la secreción serosa a una secreción mucosa amarilla, antibiótico al tiro. Y pero es que es la oxidación de la cuestión, por eso es que tiene pero una enfermedad viral. Ok, pero antibiótico al tiro, para prevenir, para controlar esas bacterias que están ahí, ¿ya? Y ahí utilizamos penicilina en todas sus camas que están acá y con esas combinaciones que ustedes pueden ver ahí, ya asociado a antiinflamatorios, ya sabemos por qué. Antihistamínicos, muy importante, ¿cierto? Controlar, ¿cierto?, los rebotes de histamina que pueden haber, sobre todo para nivel bronquial, etcétera. Mucolíticos, broncodilatadores, ¿cierto? Y algo que se conoce como automoterapia, que la coloco acá al final, porque es algo que se usa del año de ñauca, pero que se ve que tiene a veces buenos efectos. Según algunos, según otros no. Para mí, ahí no, pero la tengo que nombrar. La automoterapia es otra cosa de tomo sangre al caballo, le saco sangre y se le inyecta intramuscular. Es como antiguamente, cuando estaba la viremia, era como una sobreexposición viral para que reaccionara el sistema inmune, una cosa así. No tiene mucho así lo científico, pero bueno, es algo que se hace neumonía, la neumonía. Y ahí estamos hablando de cosas más complejas, mucho más complejas, ¿ya? Estamos hablando de cuadros que son graves. La neumonía en el caballo es grave porque ya sabemos qué pasa con una neumonía así. Utilizamos cualquiera de estas combinaciones que ustedes ven acá, ya sabemos y entendiendo que esto es siempre y cuando podamos respetar el ritmo horario. Esta de acá a lo mejor puede ser un caballo que no tiene la posibilidad de hospitalizarse. Y asociado a estos fármacos que están acá. Se fijan que la terapéutica es relativamente similar en todo, principalmente asociado a que no tenemos un gran pool de fármacos. Pero esto en la práctica funciona bastante bien. Pueden ir modificando estas cosas con otras cosas, sí, pero este es el desde. Lo que vamos a hablar en esta clase es el desde. Ya sabemos que en 3 clases no podemos hablar mucho. Otros lo habrán hablado en medicina, que si yo lo verán con el tiempo, tranquilo. La neumonía generalmente va a pasar a pneumocnia en la gran mayoría de los casos, ¿cierto? Y es por eso que ahí administramos dimetilsulfóxido como detoxificante. Generalmente las infecciones cavitarias en el caballo, tórax, útero, por ejemplo, problemas en la alteración de la mucosa en el intestino, va a provocar ¿cierto?, absorción de toxinas. Y si el caballo absorbe toxinas, ¿cierto?, va a provocar una reacción inflamatoria, ¿cierto?, periférica, en vasoconstricción. Eso en el caballo se va a producir generalmente en una laminitis. ¿Cierto? Esa es la famosa teoría de la vasoconstricción de la laminitis. Está la otra teoría que es de la metalopetrinasa, pero esa teoría se combina con el. Entonces, lo más complejo que te pase, ya muy complejo que el caballo tenga pleuroneumonía, es mucho más complejo que eso, más encima de se desarrolle después a una laminitis. Ahí ya no hay mucho que hacer. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Dimetilsulfóxido como detoxificante, para eliminar esas toxinas, ¿cierto? Fluidoterapia constante. Acuérdense, caballo que necesita antibiótico necesita estar súper bien hidratado. Fluidoterapia constante, por eso generalmente caballos con pleuroneumonía, cosas así, se hospitalizan. Ahí está con una baja de suero para caballos, caballos comiendo y un picocito, con suero todo el día, suero, ¿cierto? Y le damos algún fibrinolítico, por ejemplo, heparina o lugol. ¿Ya? Cualquiera de esos dos, heparina o lugol, como fibrinolíticos, nos va a ayudar a que no ocurran adherencias a nivel, ¿cierto?, torácico entre la pleura, la pared, entre el pulmón, la pleura, etc. Cosa de que si el caballo zafa la pleuroneumonía, la función pulmonar se mantenga
lo más correcta posible. Generalmente nunca va a ser 100% como era antes. Hay muy pocos caballos que cuando se han salvado por neumonía, que es difícil que sea, vuelvan a competir. Yo en mi vida he visto 2 caballos nomás de carrera que han vuelto a competir. Y un caballo corralero que volvió a competir. Todos los otros o se murieron o quedaron liquidados como deportistas. ¿Ya? Por eso es importante, prevención. Vacunar. Bueno, y todo esto, insisto, no solo es fármacos, también todas estas terapias tienen que ir apoyadas con ciertos procedimientos, ¿cierto? Con la cosentesis, etc. Mira cómo bota ahí el demonio. Otras patologías, otras terapéuticas con patología respiratoria, ORVA, ¿cierto? O obstrucción recurrente de las vías aéreas en el equino. Esta es una enfermedad que se ha descrito que es muy similar al asma en humanos. Muy similar, de hecho, casi lo mismo. ¿Ya? Es una enfermedad, ¿cierto?, que da en forma, ¿cómo se llama?, sin antecedente previo muchas veces. Y el típico caballo que te van a llamar y te van a decir, doctor, sí, el caballo está resfriado. ¿De verdad? Sí, está resfriado. ¿Y por qué? Porque le cuesta tose y le cuesta respirar. Está súper agitado. Oh, chuta. ¿Y tiene moco? No, poquito. Ah. Y uno llega a verlo y el caballo está así. Y entonces, el caballo come, toma agua. No tiene fiebre. ¿No? Qué raro. Entonces uno empieza a preguntar, ¿y el caballo está en la pesebrera mucho rato? Sí, está en la pesebrera, qué sé yo, casi todo el día, lo sacamos acá un ratito, y la cama cada cuánto la hacen, no, cada 3 días, 5 días, una vez a la semana. Y cuando hacen la cama, el caballo no, lo amarraba aquí abajo del álamo. O arriba de la pesebrera está la bodega donde guardan el pasto. Todo ese polvillo es una enfermedad ambiental que va a provocar esta reacción. Broncoconstricción, etc. ¿Ya? El tratamiento con ORVA en general está fundamentado en corticoides. ¿Ya? Son el tratamiento de elección para los problemas, ¿cierto?, pulmonares alérgicos, porque alteran la transcripción de proteínas asociadas con la inflamación, bloquean la producción y liberación de citoquinas, disminuyen la expresión de moléculas de adhesión, influyen en la presencia de células que median la inflamación, estabilizan e inducen la formación de receptores beta adrenérgicos, recuperando de esta manera la función pulmonar. Fantástico. Doctor Robinson. Tengo una anécdota muy buena con el doctor Robinson. Hace años atrás, año 2007, no sé, hicimos un curso en el currículum y contactamos a varios pericos cototos. Y mandamos un mail al doctor Robinson. Hola, somos de Chile, no sé si nos conozcan. Un país del extremo, después de acá no hay nada más bajo. ¿Puede venir? Y el gallo, sí, encantado. Ya había venido alguna vez, muchos años atrás, que lo he invitado a los australianos. Y vino, hicimos un seminario, vino Robinson, vino un par de viejos mascotos, pero Robinson era el más. Vamos. Vino para acá, lo atendimos muy bien, y qué sé yo, y después ya cuando terminó el curso, hicimos un asado en mi casa. Entonces fue el director de la clínica de esa época, yo, el doctor de Negri, para casa, fue Nicolás Ness, hermano C, ¿no? Y fue Robinson. Hice una asadita ahí con el gringo, vinito, cerveza, comiendo la mesa, jaja. Y de repente, yo ya en el discurso, entonces le digo que para mí era un honor que estuviera en mi casa comiendo, ¿cómo se llama? Y que brindaba por eso, y que sobre todo para mí, que yo había estudiado mucho de sus libros, ya había leído tanto, y que para mí era un honor que estuviera en mi casa. Saludos. Y él dice, bueno, para mí era un honor estar en tu casa también, que se verdad, ya todo me por ahí. Y la cuestión, y dice que bueno, que alguien haya aprovechado sus libros, y qué sé yo, y que no tiene ningún problema, que yo le paso los libros y él me los dedica. Entonces, mi ex señora en esa época llega y dice, ah, qué buena, voy a buscar. Digo, no, doctor. Qué mala suerte, pero mis libros justo los dejé en el libro. Y mi ex señora le decía, no, si están ahí, que no están, estamos fotocopiados. Señor, ya subió, pero nunca compré uno, porque, oye, te queda, no, fotocopiado. Bueno, esa es la letra de entonces, corticoides.
Vamos a llegar y vamos a ver el caballo así. Oh, entonces el tiro empieza, la primera vez que veo un caballo con Norma, le voy a cachar al tiro. Si uno llega y dice, espera un poco. Entonces le administras corticoides, dexametasona. Y clenbuterol puede ser. Y te esperáis, media horita, 40 minutos ahí, conversando con el guaso, y de repente vamos a ver el caballo, voy a verlo y el caballo está normal. Y me dice, lo mejoró. Y me dice, no, lo alivié nomás, si tiene que mejorar él solo, porque esto es algo inmunodelicado. Entonces, inicialmente hacemos una terapia, ¿cierto? Inicial con corticoides. ¿Qué corticoide utilizamos? Un corticoide que actúe rápido, que sea fácil de administrar, ¿cierto? Y que esté en todos lados. Y esa es la dexametasona sodio-fosfato. Dexametasona sodio-fosfato, ¿ya? Una vez que administramos esto vamos a tener este efecto, podemos dejar indicado que se administre dexametasona, ¿cierto? Por unos 2 días más, o algo así, que es como el corticoide que va a llegar ahí como, que va a pegar el primer combo. Pero después hay que mantener este caballo en corticoide hasta rato. Y para eso utilizamos prednisolona oral, por 15 días, ¿cierto? 21 días. El clenbuterol, o los broncodilatadores, que puede ser clenbuterol o aminofilina, tofilina, pero lo más fácil de conseguir es clenbuterol, los primeros 5 días, ya después no es necesario, ¿ya? Y también es arriesgado dar tanto tiempo de conducta. Primero, sí, hasta 5 días, puede ser 3 días incluso. Mucolíticos, antihistamínicos, crofenamina, sí o sí, se entiende por qué es esto la primera semana, y algún antioxidante. Pero lo importante es esto de acá, ¿ya? Y eso tiene que ir acompañado de manejo. No todo es fármaco. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Sabemos que esta enfermedad, los predisponentes del medio ambiente. Entonces, si está en cama de viruta, cámbielo a cama de, qué sé yo, de arena, o cama de papel, o cama de paja, o cama de viruta, pero cambie la viruta, cómprela en otro lado, o qué sé yo, que no haya polvo. Saque al caballo de la pesebrera, hágale la cama todos los días. ¿Ya? Vale. Y vende el caballo porque no va a volver a hacer. ¿La dosis de la misma estándar o ya una dosis especial? No, lo mismo estándar, terapéutico. Antes todas estas presentaciones tenían dosis, pero se confundían, por eso le saqué el dosis. Ya dije, voy a preguntar algunas dosis, las más importantes. Esto es fácil de verlo. Más de alguna vez también van a salir las dosis de dexametasona. Acuérdense, lo más importante es qué es lo que van a utilizar. Después, sobre el mismo complejidad del momento, al tiro van a sacar la dosis. Tranquilo. Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. Es importante aprenderse la dosis, y con esto no estoy diciendo que no se la aprendan, se tiene que aprender. Pero lo que más me interesa es saber que si ya tiene un callo con Norma, este callo dijo, corticoide, ya vamos a poner primero dexametasona, después prednisolona, listo, ya, ponen la dosis, listo, broncohilatador, ya. Otra patología respiratoria en el caballo, hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. ¿Ya? Esta es una enfermedad que se sabe muy bien lo que pasa, pero no por qué pasa. Entonces, más que nada, la terapia es destinada a algo preventivo o paliativo, ¿cierto? Una enfermedad que es en el caballo donde más se da, en el caballo de carrera, ocurre en las primeras distancias, a diferencia de lo que se pensaba antes. El caballo corría 1000 metros y en los 800 metros toda la sangre salió. Y el caballo que apenas podía, ya cansado, si tiene sangre. Se ha visto que ahora en la primera instancia empieza a sangrar y se empieza a acumular la sangre y después sale. Ocurre con ejercicio explosivo, hay distintos grados, no hay tratamiento etiológico y puede llegar a ser fatal. Por ahí es muy raro, pero hemos visto caballos que se han muerto. Tratamientos, como hablábamos, son tratamientos paliativos en general, ¿cierto? O preventivos. Dentro de los tratamientos preventivos, ¿cierto? Está en disminuir la presión sanguínea. Una de las formas que yo puedo disminuir la presión sanguínea, sobre todo, porque imagínense, el caballo tiene una presión sanguínea bastante estable, que sigue un poquito alta, pero al momento de hacer ejercicio, esa presión se dispara a las nubes. Imagínate la presión intrapulmonar, se va más allá todavía. Entonces es fácil de que los capilares, ¿cierto?, que envuelven a los alvéolos, se rompan, que es lo que pasa. Y llegan a hacer. Entonces, disminuir la presión. Para eso puedo utilizar diurético, ¿ya? Generalmente se puede utilizar furosemida. Puedo utilizar, ¿cierto?, deshidratación controlada, después lo vamos a hablar, en base a sueros
hipertónicos como suero glucosado al 30%. Bioflavonoides, ¿cierto? Que ayudan, ¿cierto? a la elasticidad de los vasos, etc. Vasodilatadores, agentes reológicos y droga hemostática en el caso de cuando ya está la hemorragia presente. La furosemida, ¿cierto? Es un muy buen diurético, ejerce efecto en el asa de Henle, acuérdense que toma el potasio, bota. Tiene una rápida mantenida de acción, puede ser administrada intramuscular o endovenosa. Obviamente endovenosa tiene una acción mucho más rápida que intramuscular, pero al final, si uno tira raya para la suma, al final del tiempo la acción es bastante similar. Y ojo que la furosemida a altas dosis se cree que puede tener efectos broncodilatadores. Por eso es que antiguamente en la hípica se aceptaba que todos los caballos podían correr con furosemida, activamente, ¿cierto? Porque podían reventar el sangre. Pero conociendo todo este tipo de cosas, porque no se podía cuantificar, los gallos empezaron le ponían, qué sé yo, 5 veces la dosis. Entonces los caballos iban súper broncodilatados, deshidratados todo, pero broncodilatados, con la presión impeque y ganaban muchos caballos con eso. Entonces, como en hípica se ve doping y mucho doping, o sea, hay laboratorio de doping en los que se ve doping, se controla mucho, y hay organismos internacionales que en esto se descubrió esta cuestión. Entonces se eliminó la furosemida. No se puede correr con eso. Bueno, a altas dosis puede tener un efecto broncodilatador, disminuye de peso, aumenta el volumen de oxígeno relativo, disminuye el requerimiento energético, efecto tranquilizante del sistema nervioso central. Era un doping perfecto antiguamente, por eso es que no está aprobado ahora para su competencia. Pero sí, si tú tienes un caballo que revienta de sangre, una vez que ya pasó su periodo, ¿cierto? Que son más o menos 21 días que no hay ejercicio, que más o menos lo que se demora en reparar todo eso, y quede bien reparado, cuando comienza a entrenar, no está de más colocar algunas dosis de furosemida para irlo ayudando en que ese pulmón, ¿cierto?, se vaya acomodando de a poco al ejercicio. Bioflavonoides, ¿cierto?, disminuyen la viscosidad de la sangre, reducen los daños en las paredes de los vasos y mejoran la elasticidad de los vasos. Esto, en general, no es doping, ¿ya? En general no es doping. Ayuda bastante, ¿cierto? Uno muy conocido, ¿cierto? El famoso Rejup. Hay varios otros, digamos, que ayudan bastante. Se utiliza constantemente. Drogas hemostáticas que utilizamos cuando ya el caballo, qué sé yo, tú le hiciste la endoscopía y está con una hemorragia pulmonar. O corrió y llegó con grado 4 en la nariz. Que sí, hay que usar un agente hemostático. ¿Qué agente hemostático tenemos para ser utilizado? Ácido aminocaproico, ácido tranexámico y etansilato, que es el famoso Modulac de Drax Pharma. ¿Ya? Algunos dicen que no sirve para nada, porque no, yo creo que sí sirve. Uno ve que sí sirve. Ahora, esto, ojo, a veces lo administran como preventivo. Como preventivo no tiene ningún efecto. Ninguno. Porque esto se activa cuando hay hemorragia. Si no hay hemorragia no previene nada. Ojo, ¿ya? Sí puede tamponear la hemorragia inicialmente, pero la hemorragia va a ocurrir igual. Ojo con eso. Hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. La hemorragia pulmonar inducida por ejercicio, en su grado 4 siempre va a haber epistaxis bilateral con los dos hoyares. Si es solo un hollar, eso no es hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. Hago una endoscopía para ver de dónde viene la sangre. Generalmente viene de otro lado. Las secreciones bilaterales en los caballos, generalmente la patología viene detrás de las coanas. Detrás de las coanas, unilateral. Por eso la sinusitis, un lado, cuando un lado, si solo los dos tenemos de uno, porque no otro. ¿Sí? Interesante. Bueno, una forma también de, como no se puede utilizar furosemida, como etcétera, en caballos que a lo mejor si presentan esta patología de forma relevante, cada cierto tiempo, etcétera. Una forma de poder ayudar a que puedan seguir compitiendo, ¿cierto? Sin caer en el doping, sin hacer un manejo excesivo de drogas, respetando la condición deportiva del animal y su condición en general, ¿cierto? Sin provocarle ningún problema, es en el fondo lo que se conoce como, antiguamente se quitó ese término porque era muy feo, pero es eso, es una deshidratación modulada, ¿ya? Lo que hago yo es que disminuyo la presión sanguínea administrando algo que haga que el caballo orine más. Para eso doy sueros hipertónicos.
Acá hay, cacha, hay el 50%, pero no, generalmente damos al 30%. Entonces un caballo que va a correr en 2 horas más, yo administro 1 litro hasta 2 litros de solo glucosa dextrosa al 30%, ya con bomba. Y con eso el caballo va a orinar, va a tener un efecto similar a la furosemida. No tan potente, pero similar. Y con eso el caballo puede competir sin problema. Se hace mucho. Bien, ¿qué hora es? 10:26. Nos quedan 4 minutos. ¿No? 4 minutos. 15 minutos. 15. Vamos a hablar un poquitito de farmacología del aparato locomotor. Esto es complejo porque hay mucha farmacología de esto con fármacos que son que hay que traerlos de afuera o otro tipo de cosas. Y hay cosas que no sé, en el locomotor hay muchas cosas que efectivamente tienen un manejo farmacológico para solucionar el problema, pero en muchos casos el manejo va por otro lado, va con fisioterapia o con cirugía apoyado con un manejo farmacológico, ¿ya? El 90% de las consultas de los caballos, todo tipo de caballos, incluso caballos de labor agrícola, etcétera, son problemas de aparato locomotor. Y entendiendo que el aparato locomotor del caballo, tenemos los huesos, músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, etc. ¿Ya? Todo eso es el aparato. El caballo entero casi. Es una máquina locomotriz. El de los caballos. Bueno, vamos a tener injurias leves, moderadas y graves. Generalmente las injurias leves las vamos a tratar solamente con fármacos en general. Las moderadas, generalmente, algunas solo con fármacos o con otro procedimiento apoyado por fármacos, y las graves, generalmente, esas con otro tipo de terapias, generalmente quirúrgicas, pero también con apoyo farmacológico. ¿Ya? Hay que tener en claro que, como definimos, ¿cierto? Hay distintos tipos de componentes del aparato locomotor. Y eso hay que tenerlo claro al momento de integrar una terapia farmacológica. ¿Cuál es la lesión que yo estoy viendo y cuál es la gravedad de esto también? Por ejemplo, vamos a ver que hay lesiones que afectan solo un componente o 2 componentes o hasta 3. Pero hay algunas que afectan a más de un componente y que van a alterar la función locomotora, ¿cierto? En forma grave. Lo que tenemos acá, ¿cierto? Es un caballo que tiene periostititis metacarpiana, ¿cierto? Radiografía típica, aumenta, ¿cierto? El perímetro, la distancia cortical, se ve difuminado, ¿cierto? La cara dorsal del metacarpiano, periostitis metacarpiana. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay inflamación del periósteo, listo, un componente. Y puede que, claro, un poquitito, ¿cierto? El hueso superestal también está inflamado, sí, ok, 2 componentes, listo. Pero no altera en forma grave. Esto podemos tratarlo con farmacología y manejo, pero farmacología principalmente. Pero acá tenemos otra cosa. Acá tenemos más componentes, ¿cierto? Tenemos, obviamente, ¿cuál es el diagnóstico de esto? Sí, hay por ahí una cosita. Hay una fractura, pero hay otra cosa más ahí. Luxación, aquí hay una luxofractura. Acuérdense de que si está la carilla, si están las carillas articulares, ahí, así. Si están las carillas articulares, ¿cierto? En contacto, eso es normal. Si se pierde el eje articular y siguen en contacto, eso es subluxación. Si se pierde el eje articular, pero no están en contacto, eso es luxación. Entonces, muy bien. Bien. Está aprobado. Entonces, importante eso. Entonces, lo de allá, podemos meter un camión de inyecciones y lo podemos meter. Lo otro, para establecer el tratamiento farmacológico. Lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Es un OCD, fragmento osteocondral, ¿ya? En el aspecto dorso-proximal de la primera falange. Sin reacción en la articulación, etc. Esto de acá, lo ideal es hacer un tratamiento quirúrgico, no un tratamiento farmacológico, porque lo que hay que buscar es alargar la vida útil del caballo, ya sea deportivamente, ya sea de labor agrícola, ya sea de caballo de paseo, ya sea mascota, lo que sea, pero alargar su vida útil. Si yo esto lo empiezo a infiltrar, es para hoy día, hambre para mañana. ¿Ya? Ahora bien, si yo tengo este otro componente, mira, este caballo acá, ya hay signos de osteoartritis severo, pero hay espacio articular.
pero obviamente que esto al caballo le está provocando dolor. Claro, este es un caso que sí yo voy a abordar, no quirúrgicamente, porque ya la cronicidad es tan grande que no tiene mucho sentido hacer una cirugía ahí. Pero sí tiene sentido apoyar al caballo farmacológicamente. Y aquí yo sí lo voy a infiltrar, artocentesis, etc. ¿Ya? Ahora, hay que dejar claro que muchas veces está uno en este cuadro y uno ofrece lo siguiente. Este caballo hay que operarlo, es lo que más alarga la vida útil y bla, bla, bla. ¿Cuánto sale tanto? Pucha, no, es que el caballo no es muy bueno, que no sé qué cosa, que bla, bla. ¿Qué otra cosa puede hacer? Bueno, entonces ahí, ok, infiltrémoslo. Pero hay que dejar claro de que la vida útil se va a cortar. Y en vez de alargarla a la larga, vamos a hacer que pueda competir, pero no por el tiempo que a lo mejor se le pudiera hacer que el caballo supere. Cuando instauramos la terapia farmacológica, el problema de los locomotores, hay que tener en cuenta el presente y el futuro del paciente. Lo que hablábamos delante, si un caballo joven que tiene una lesión pequeña, que sabemos que si nosotros lo operamos va a quedar muy bien y va a durar años, insistamos en hacer eso, no en utilizar solo fármacos. El infiltrar anda bien, pero ya a la larga te corta la vida útil. Lo utilizamos en casos crónicos en que no hay solución quirúrgica muchas veces, ¿cierto? Hay que tener en cuenta el costo del tratamiento también. ¿Ya? A veces hay algunos fármacos, por ejemplo, como el ácido tiludrónico o otro tipo de cosas, ¿cierto? Que son tratamientos caros. Hablamos de tratamientos de 300.000 pesos, una dosis. Pero a veces ese tratamiento de una dosis va a originar de que va a tener caballo funcional por 6 meses. Ahora, 6 meses siempre y cuando tenga una alteración que no sea tan severa. Porque a lo mejor si es más severa, a lo mejor conviene filtrarlo un par de veces y hasta cuando aguante y después retirarlo. Todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta, ¿ya? Y lo otro, el componente efectivo. Hay muchas disciplinas en el rodeo, muchas veces, ¿cierto? En caballos de equitación. Los equitadores aman a sus caballos, la cuestión de darla ahí o nunca. En hípica, cada vez más se ve un poquitito que hay un componente efectivo que ha ido, digamos, surgiendo de unos años a esta parte. Lo cual es muy bueno. Entonces muchas veces los caballos igual son retirados, pero tú estableces un tratamiento, ¿cierto?, para locomotor, para que el caballo tenga una buena calidad de vida. Entonces pasa caballos que de hípica, que el dueño dijo, no, yo no quiero vender ni para polo, ni para el matadero, ni nada. Quiero que muera de viejo. Y se lo llevan a una parcela en Mequetí, y ahí está el caballo. ¿Ya? Y está con sus rodillitas, todo, ¿cierto?, con osteoartritis, pero uno que si yo va una vez al año o 2 veces al año, y como no está en ejercicio, le sirve colocar, ¿cierto?, una infiltración o incluso estos tratamientos más caros y lo pagan. Y anda bien para que el caballo esté contento y feliz. Vamos a partir con las lesiones que me están echando, que tengo que operar el día 2 caballos en equilibrio y ya me están esperando. Estoy igual. Me pagaron una cirugía. Tengo que hacer una ostectomía y después tengo que hacer una dermotomía de ligamento anular de las 2 manos con una tenoscopia. Ese me dejó, pero por la otra. Lesiones musculares. Vamos a partir por esto. Las lesiones musculares en general, ¿cierto?, se van a dar por degeneración muscular, necrosis muscular, más severo, ¿cierto?, y alteración en la regeneración muscular, principalmente, ¿cierto? También vamos a ver que pueden haber cambios en el tamaño de la fibra, ya sea por atrofias o hipertrofias, y muchas veces todo esto puede estar delimitado también por trastorno de la circulación. Los trastornos musculares del caballo, esto no necesariamente tiene que ver por sobreexigencia, desgarro, microdesgarro, inflamaciones musculares por sobreexigencia, qué decir, sino también a veces por trastorno de circulación. Caballo en el campo, saltó una cerca, qué sé yo, y se cayó en la quebrada para abajo, ¡bah! Y estuvo así, un día, apretado entre las matas de coligüe y una roca, y no se podía mover. Y a los pacos, los carabineros, como que, y era hay que llamar a los bomberos, y llegaron los bomberos. Hay que llamar a un veterinario, y llamaron a los bomberos. Todo esto, hay un colega que es veterinario, y hace los cursos y cuestiones para mucho de extracción y rescate de animales. Y es fantástico, fantástico, porque él hace la instrucción de los bomberos. Y es colega veterinario. Doctor Clauso, ¿sí?
sacar los caballos, les ponen unos arnés especiales, no sé qué cosa, para sacarlos en helicóptero. Y es fantástico. Y él hizo una demostración una vez, ni siquiera le puso sedante al caballo. Solo le hizo cariñito, le tapó la cuestión, y se lo llevó. Y, obviamente no llegaron 10 kilómetros, sino que lo subieron al helicóptero y después lo bajaron. Oh. Bueno, entonces ya, llaman al caballo y el caballo queda ahí, está botado. Oh, y el veterinario llega y dice, no sé qué hacer. Dice, no, llega y dice, oh, hay que sacar. Entonces, bueno, no sé, qué sé yo, ya todo, y saca. Ya está arriba, que si yo, ya la tiene, ¿verdad? Y el caballo, no, se queda el caballo, oh, se lo cae. Y el caballo. Y después dice, ya, vamos a esperar a que se levante el caballo. Se levanta el caballo. Entonces empecé a poner el suero glucosalino para la energía, toda la energía, corticoides, y ya pasan como 3 horas y el caballo se levanta. Se levantó. ¿Qué camina el caballo camina y camina así. Oh, se quebró. Y el guaso dice, pero ¿cómo se va a quebrar? Si yo lo vi cuando se cayó, se resbaló, no se cayó. No sé. No, lo más probable es que tenga un problema muscular complejo producto de trastorno de circulación. El caballo está diseñado para estar parado o acostado de lado un ratito. Si está patas para arriba, apretado contra una roca, el peso muerto que hay ahí va a provocar cierta isquemia en ese músculo. Por tanto, queda totalmente funcional. Y la mayoría de los casos es eso. Por eso es que en las cirugías los caballos tienen que ir muy bien posicionados. Por eso los anestesistas, no sé si han entrado a cirugía de caballo. Los anestesistas tienen un manejo espectacular, tienen que quedar súper estirados, la cuestión que la mano para adelante, porque si no pueden pasar esas cosas. Por eso las cirugías de cabeza tienen que ser lo más rápido posible. Bien, la miositis, inflamación de los grupos musculares, ¿cierto? Generalmente son grupos musculares. Tratamiento, segundo daño agudo es un trastorno degenerativo, ¿no? Segundo daño crónico tiene relación con alteraciones en la regeneración muscular, ¿ya? Entonces, si yo vengo el caballo, galopó, pum, ya, que si yo está con un daño, no estoy hablando de la rhabdomiolisis, que es un problema metabólico general del caballo, estoy hablando de un grupo muscular, un desgarro, una cosita, ¿cierto? Entonces llegó el caballo, es un problema agudo de ahora, y es un problema, ¿cierto?, degenerativo. ¡Pua! Se le rompió el peso. Ahora, si el caballo después de un tiempo, ¿cierto?, empezó a entrenar y sigue con dolencia ahí, y hay un problema en la regeneración, ¿cierto?, de ese grupo muscular. Ahora, el tratamiento en general es relativamente similar, ¿ya? En base a corticoides, que es un muy buen antiinflamatorio, asociado a antiinflamatorios no esteroidales, complejo B, vitamina E y selenio, electrolito y fluidoterapia de los miocitos, generalmente. Con eso andamos bien. Corticoides, utilizamos dexametasona, sodio fosfato, con esto ya vamos terminando, ¿cierto? Dexametasona, sodio fosfato, asociado a antiinflamatorio celular como fluidoterapia, vitamina E y selenio, y algunos promotores de reparación muscular, ¿cierto? Biosolamina, megacel, etc. Aquí hay una terapia básica para un cuadro de miocitis aguda. Con eso lo mantenido una semana, más que camina y qué sé yo, cambio la dieta, etc. Y cuando hay cronicidad, puede seguir ese tratamiento un tiempo, pero si hay cronicidad y hay problemas regenerativos en el músculo, puede utilizar, obviamente, anabólicos y tipo de cosas, pero principalmente lo que te está diciendo el caballo es que quiere vacación. Entonces ahí se retira del entrenamiento y se le da un par de meses qué es lo que se debe hacer, si cada cierto tiempo los caballos sacarlos del entrenamiento y darle un poquitito de libertad. ¿Ya? Bien, vamos a quedar hasta acá. Lista, no paseo. Dale. Hagan una hoja, rápido, una hoja. ¿Qué hacer una hoja? En este instante. Ya, ahí. Aquí hice una hoja. Firmen ahí, por favor. ¿Ah? La próxima semana escucho. Las vacunas. No sé. ¿Ah? Uno. Ah, no. No, hagámoslo de respiratorio. Todo lo que hablamos de respiratorio lo inicial. Es facilito, cabal, de los 7, puede que no tenga un 7. ¿Ya? Ya. No.
Sí, pues, obviamente. Obviamente. La gente que me piensa. Sí. Nosotros tenemos una prueba, pero esa es, no, esa es, queda una clase más, ¿cierto? Y después la prueba. Y hay un control ahora. Ahora, lo que podemos hacer es que en la prueba, como igual no tienen que estudiar todo, hay 2 preguntas o 3 preguntas que son el control. ¿Cierto? Nosotros la elegimos, profe. La podemos elegir en bovino, el profe. ¿Quién hace bovino? ¿Doctor Muñoz? No. Típico de Robert. Ah, no. No sé, voy a pensar, depende de cómo me vayan cayendo de qué hora. Pero a mí ya me aprobó, profe, así que no voy a dar. Vale, usted puede retirar. Profe, entonces la otra semana no hay control. No. Esta semana va a haber un partido.